Podremos llegar a un máximo de 32 volts y ahorita mismo tenemos 5 volts a la entrada. Muy buenos amigos, bienvenidos a otro video. El día de hoy tenemos este módulo de aquí, el cual es el CN6009. Se trata de una fuentecita Boost elevadora de voltaje. Es bastante interesante porque es muy pequeña y ya verán en la funcionalidad las prestaciones que nos puede dar este producto. Vamos a pasar con el desempaquetado. Y aquí lo tenemos. Vamos con las características de este convertidor de voltaje. El voltaje de entrada mínimo es de 3 volts, el voltaje de entrada máximo es de 32 volts, el voltaje mínimo de salida son 5 volts y el voltaje al que puede llegar son 35 volts. La corriente máxima es de 3 amperes, pero no comenta si son a la entrada o a la salida. Tiene una eficiencia del 93% y sus dimensiones son de 43.4 por 20.6 milímetros. Vamos a empezar a checar esto, como que una fuente elevadora de voltaje. ¿Qué función tiene? De este lado ya tengo 5 volts configurados aquí en esta fuente de acá, que vienen siendo más o menos el voltaje que solemos extraer, por ejemplo, de un cargador de celular o de algún puerto USB. De este lado tengo el multímetro y lo voy a conectar a la salida. Ahora vamos a encender. Como ven, tenemos 5 volts, ya están entrando aquí al convertidor y a la salida estamos obteniendo 5 volts. Así que, ¿qué es lo interesante de aquí? De este lado tenemos un potenciómetro multivuelta, el cual vamos a empezar a ajustar en sentido antihorario. Y como podemos ver, comenzamos a elevar el voltaje. Podremos llegar a un máximo de 32 volts y ahorita mismo tenemos 5 volts a la entrada. Vamos a subirlo aquí a 12 volts. Vamos a hacer una prueba aquí rápido con este foquito tipo pellizco automotriz que requiere 12 volts para funcionar. Aquí ya tengo los caimanes. Y primero voy a conectarlo aquí a la salida de 5 volts. No sé si pueden apreciarlo, pero enciende de manera muy tenue. O de plano pues no enciende. Y ahora vamos a pasar a la salida ya convertida. Y aquí lo tenemos. Por supuesto, esta prueba es de lo más sencillo. Vamos a hacer esto mucho más sofisticado, conectando una carga electrónica para saber qué corriente podemos consumir. Muy bien, ya tenemos por acá la carga electrónica. Para los que no están familiarizados con este artículo, básicamente es un consumo, es decir, esto hace como si fuera un motor, un foco, una resistencia, no necesariamente cosas resistivas, pero que consumen energía, en este caso a la fuente. Vamos a configurar aquí. Estamos recibiendo 12 volts del convertidor, es decir, estamos aumentando de 5 volts a 12 volts que está llegando aquí. Y vamos a exigir una carga de medio ampere, 500 miliamperes. Entonces vamos a darle. Y como pueden ver aquí, cayó el voltaje, esto debido a los cables. Y de este lado estamos entregando 5 volts y nos está consumiendo 1.47 amperes. Básicamente estamos duplicando el voltaje, incluso un poquito más porque son 2 volts más que está elevando esta fuente. Y pues a la salida estamos consumiendo medio ampere a 12 volts. Voy a aumentar a 6, que es la mitad de lo que estamos consumiendo en voltaje, a 6 volts. Estamos consumiendo pues más o menos el doble de amperes, ¿no? Pasadito por la eficiencia del 93%, pero está haciendo un muy buen trabajo. En cuanto a temperatura, vamos a checarla. Estamos en 28, 30 la bobina de aquí. Vamos a ir resolviendo una duda. ¿Recuerdan que en las especificaciones de esta fuente comentaba que era de 3 amperes? No sabíamos si era a la salida o a la entrada. En este caso, si yo aumento un poquito más, por ejemplo voy a consumir vamos a subir hasta 1 ampere. Encendemos y como podemos ver acá, estamos consumiendo a 6 volts 2.5 amperes, es decir que ya estamos casi en el límite, por lo tanto sí es el máximo que soporta de entrada. Aquí el MOSFET se calienta mucho más, va en 31. Entonces, respondiendo a esto, los 3 amperes que soporta son de entrada. Si yo subo un poquito más aquí, hasta que llegue aquí a los 3 amperes, hasta ahí ya estaría yo exigiéndole lo máximo al doble de voltaje, 1.2 amperes. Vamos a hacer la prueba con otro voltaje de entrada. En este caso vámonos a algo muy común, 12 volts.
estamos proporcionando 5 amperes. Estos 12 volts serían equivalentes, por ejemplo, a cualquier cargador de módem que podamos rescatar y conectar aquí a la entrada. Por lo tanto, a la salida podemos nuevamente jugar con el voltaje. Vamos a aumentarlo, vámonos hasta el doble, 24 volts. Ok, entonces ahora estamos elevando 12 volts al doble, que son 24 volts. Vamos a exigirle 500 miliamperes. Como vemos acá, entre más voltaje, aumenta un poquito la eficiencia. Ahora estamos consumiendo 1 ampere con 1.1 amperes y estamos obteniendo 500 miliamperes pero a 24 volts. Bueno, casi, ¿no? Esta caída, recuerden que viene de los cables. Vamos a aumentar otro poquito. Vámonos a 1 ampere. Y estamos consumiendo 12 volts a 2.2 amperes. Todavía tenemos chance de subir un poquito más. 1.3 amperes. Estamos suministrando 12 volts a 3 amperes. Esto ya es lo máximo con lo que puede trabajar este módulo. A una temperatura de 34 grados. Es decir, ya empieza a calentar. Ahora vamos a setear un voltaje de entrada de 16. Y vámonos al máximo que nos puede dar esta fuentecita, que son 32 volts. El doble de lo que estamos suministrando y el máximo que puede dar. Estamos recibiendo 32 volts. Vamos a probar con una carga de 500 miliamperes y vemos que el consumo a 16 volts es de 1 ampere. Vamos a irnos a 1 ampere. Estamos obteniendo 31 volts y estamos consumiendo 16 a 2.2 amperes. Por lo tanto, está duplicando ahí y está dando una muy buena salida. Muy bien, este es el voltaje máximo que nos puede dar esta fuentecita. Pero, ¿qué pasaría si cuando ya tenemos seteado el voltaje, de repente la entrada, es decir, la fuente de acá, empieza a variar? Más que nada va a empezar a bajar el voltaje. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí estamos en 16 volts, vamos a empezar a bajar como si se estuviera descargando la batería y vemos que aquí el voltaje se mantiene. Aquí vamos en 12 volts, 11 volts, 10 volts a la entrada, seguimos teniendo estable la salida. Bajamos 9 volts, 8 volts, 7 volts, 6 volts y seguimos teniendo una tensión constante. Ha bajado muy poco pero constante. Nos vamos 5 volts, 4 volts y 3 volts ya empieza aquí a titubear. Por lo tanto, el voltaje que setemos aquí, independientemente de que suba o baje a la entrada, el voltaje se va a mantener. Aquí pueden ver que estoy variando y el voltaje se mantiene bastante estable. Esto es una muy buena utilidad porque si nosotros conectamos, por ejemplo, esta batería, algún motor o algún diodo LED, vamos a poder suministrarle un voltaje bastante estable sin importar que la misma se vaya descargando. Como ustedes saben, cuando las baterías se descargan, van disminuyendo su voltaje. Entonces, por ejemplo, en el motor obtendríamos menos potencia o en el LED menos luminosidad. Con esta fuentecita elevadora de voltaje, vamos a poder hacer que el LED, por ejemplo, siga iluminando a su misma intensidad a pesar de que la batería se esté descargando. Ok, entonces, pues estas son las funciones y limitaciones de voltaje y amperaje que nos ofrece esta fuente. Vamos a pasar con las conclusiones de esta fuente elevadora de voltaje. Me parece muy buena opción para desarrollar proyectos de electrónica donde requerimos altos voltajes, ya que de alguna forma el crear paquetes de baterías que te den 32 volts, que es la potencia máxima de este, sería muy costoso y complicado. Por supuesto que tenemos limitaciones en cuanto a amperaje. Como vieron en las pruebas, los 3 amperes que indica el fabricante son a la entrada, por lo que cada que dupliquemos el voltaje, deberemos dividir nuestro consumo a la mitad. La eficiencia parece ser muy buena. Efectivamente ronda el 90%, lo cual nos garantiza una conversión de voltajes bastante fiable. Hay otras fuentes que ejecutan la misma función que este módulo, como esta que tengo por aquí, pero pueden manejar potencias mucho más altas. Esta en concreto es de 6 amperes y como ven trabaja aquí con 2 MOSFETs, con un disipador bastante generoso en cada uno, tiene capacitores más grandes y el toroide igual es mucho más prometedor. Además de que la dispersión de los componentes permite una mejor refrigeración, por lo tanto creo que le podríamos exigir incluso más de 6 amperes, pero colocándole un ventilador para que refrigere los disipadores. Próximamente le estaremos haciendo pruebas a esta tarjeta elevadora, así que estén atentos. Pues esto sería todo, amigos, espero que haya sido de su agrado y que les haya servido este video. Nos veremos próximamente con más productos de electrónica. Chao, chao.